Capítulo 1. La piel que habló al amanecer. Isabel abrió los ojos con la sensación extraña de que no estaba sola en la habitación. La luz tenue del amanecer entraba por las rendijas de la ventana. Pero lo que la despertó no fue el sol, sino un ardor punzante que recorría su brazo derecho, como si 1000 agujas invisibles la estuvieran marcando desde dentro. Se levantó sobresaltada, con el corazón martillando en su pecho. Cuando apartó las sábanas, se quedó sin aliento. En su piel, desde la muñeca hasta el hombro, aparecían palabras grabadas en un trazo perfecto, como cicatrices recién abiertas que brillaban con un resplandor húmedo. No eran manchas ni heridas comunes, eran letras, firmes y antiguas, escritas en hebreo y luego, como si alguien hubiera traducido en silencio. Aparecía debajo en castellano: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Isabel retrocedió tambaleándose, pero las letras ardieron aún más, como si respondieran a su miedo. Intentó frotarlas con desesperación, hasta hacerse daño, pero no se borraban. La sangre brotó entre las palabras, resbalando lenta, como si la tinta sagrada exigiera un precio. Entonces lo escuchó. Una voz suave, casi un suspiro, recorrió las paredes de su cuarto. Isabel, recuerda lo que fue escrito. El frío le subió por la espalda. Nadie más debía estar allí. Y sin embargo la voz parecía tan cercana que pudo sentir el aliento rozándole la nuca. Se giró bruscamente. Nada. Solo la vieja cruz de madera colgada frente a su cama. Esa cruz que había heredado de su madre. Brillaba con un reflejo que nunca antes había notado. Su mente buscaba explicaciones. ¿Un sueño lúcido? ¿Algún tipo de alucinación? Pero el ardor en la piel era real, tanto como la sangre que goteaba al suelo. Intentó cubrir el brazo con una tela, aunque cada roce era un tormento. De repente, un golpe en la ventana. Isabel dio un respingo. Afuera, un cuervo negro la miraba fijamente, con los ojos como carbones encendidos. Golpeó una vez más con el pico, y al hacerlo, las letras en su brazo comenzaron a brillar con más fuerza, iluminando toda la habitación con un resplandor rojizo. ¿Qué me está pasando?, susurró Isabel, pero nadie respondió. La voz volvió, esta vez más firme. Tú has sido elegida para recordar lo que todos han olvidado. El miedo se mezcló con un presentimiento oscuro. Su vida, hasta ayer ordinaria, había quedado atrás. Ahora llevaba sobre su piel algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque quería huir, una certeza clavada en el corazón le dijo que esto solo era el comienzo. Isabel se miró en el espejo. El reflejo le devolvió una imagen que la estremeció, sus ojos brillaban con un destello que no era suyo. Y detrás de ella, por un instante, creyó ver la sombra de un hombre arrodillado. El primer mandamiento había despertado en su piel. Y con él, una fuerza que no le permitiría escapar jamás. Capítulo 2. La primera prueba. Isabel pasó toda la mañana escondiendo su brazo bajo una manga larga. Aunque el ardor persistía como un hierro candente contra la piel, el mandamiento brillaba débilmente bajo la tela, recordándole a cada instante que no era un sueño pasajero, sino una marca viva que latía con ella. Al caer la tarde, decidió visitar a su vecina Clara, una mujer mayor que siempre le había dado consuelo en momentos de duda. Tal vez una voz amiga pudiera aliviar la tormenta que llevaba dentro. Caminó hasta su casa con pasos temblorosos, rogando en silencio que todo aquello se desvaneciera en cualquier momento. Clara la recibió con una sonrisa cálida. Isabel, qué sorpresa. ¿Vienes a acompañarme en el té? Isabel dudó un instante, pero asintió. Se sentaron en la cocina, y el aroma del romero y la canela llenó el aire. Durante unos minutos, intentó convencerse de que la normalidad aún era posible. Te noto pálida. Hija, comentó Clara con ternura. ¿Te ocurre algo? Isabel estuvo a punto de contarle la verdad, de mostrarle las letras que ardían en su piel. Pero un miedo irracional la detuvo. Inventó una excusa. Es que, no dormí bien. Pesadillas. Ya sabes. En el instante en que pronunció la mentira, un dolor insoportable la atravesó. La manga de su blusa se encendió con un resplandor rojizo. Y Clara lo notó. ¿Qué es eso?, preguntó con los ojos muy abiertos. Isabel apretó el brazo con fuerza. Pero era inútil, el segundo mandamiento había aparecido, grabado en su piel como fuego líquido. No darás falso testimonio. El dolor la hizo caer de rodillas. Clara retrocedió horrorizada, persignándose con torpeza. Dios mío, ¿qué llevas escrito en tu carne? Isabel temblaba, incapaz de responder. La mentira aún ardía dentro de ella, y cada palabra inventada parecía clavar un cuchillo invisible en sus entrañas. El aire se espesó, y de algún rincón de la casa surgió de nuevo aquella voz profunda, retumbando entre las paredes. Cada mentira será una herida. Cada engaño será fuego.
Las tazas de té se hicieron añicos en el suelo. Clara gritó. Salió corriendo hacia la calle y empezó a tocar las campanas de la parroquia cercana, llamando a los vecinos. Isabel, jadeando, comprendió con horror que su secreto ya no le pertenecía. El pueblo entero sabría de la mujer marcada. Sin embargo, entre las lágrimas, comprendió algo más. No podía ocultar la verdad. Su piel se lo prohibía. La primera prueba había llegado. Y la había superado a medias. Con dolor y vergüenza. Se levantó tambaleante. Y al mirarse de nuevo el brazo, notó que las letras, aunque ardientes, parecían esperar. Como si no fueran solo un castigo, sino también una advertencia de lo que estaba por venir. El eco de las campanas llenaba el aire. Afuera, la gente empezaba a reunirse. Isabel supo que la siguiente vez no bastaría con una excusa. La revelación exigía algo mucho mayor y más cruel. Capítulo 3. El sacerdote que no quiso mirar. El rumor se esparció más rápido que el viento, la mujer con la piel escrita. Esa misma noche, un grupo de vecinos golpeó la puerta de Isabel, murmurando oraciones entre dientes, con ojos que mezclaban miedo y morbo. Algunos sostenían velas, otros escapularios, como si ella fuese un demonio disfrazado de mujer. «Debes ir a la iglesia», dijo Clara, temblando todavía. «El padre Gabriel sabrá qué hacer». Isabel, agotada y con el brazo aún ardiendo, no pudo negarse. La arrastraron casi en procesión hasta el templo. El tañido de las campanas se detuvo cuando cruzó el umbral, y un silencio pesado cayó sobre todos. El padre Gabriel salió del confesionario, con el rostro marcado por arrugas severas. Sus ojos se fijaron en Isabel como dos cuchillos. «Hija, ¿qué es esto que dicen de ti?» Isabel, temblando, descubrió su brazo. El brillo rojizo iluminó la penumbra del templo. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. El sacerdote dio un paso atrás, horrorizado. «No», susurró, apartando la vista como si la luz lo cegara. «Eso no puede ser». Pero cuanto más intentaba no mirar, más intenso se volvía el resplandor en la piel de Isabel. Entonces, las letras comenzaron a arder con una furia distinta. Ya no era el primer ni el segundo mandamiento, sino otro, que emergió como hierro candente sobre su vientre desnudo. «No codiciarás». El sacerdote se tambaleó. Sus labios murmuraban oraciones. Pero su mirada lo traicionó, se clavó en Isabel. No en las letras, sino en la carne que ardía bajo ellas. Fue un instante. Apenas un destello. Pero suficiente. El mandamiento brilló como un sol sangriento. Isabel sintió como el dolor se convertía en fuerza. El fuego de las letras atravesaba el aire, exponiendo al sacerdote. Y entonces sucedió. Gabriel cayó de rodillas, gimiendo, con el rostro desencajado. «Perdóname», balbuceó. «Perdóname, Señor». Los feligreses se miraron entre sí, confundidos. Nadie comprendía por qué su guía espiritual, el hombre que les había predicado pureza durante décadas, estaba allí. Desechó, como si la piel de Isabel hubiese revelado un secreto prohibido. «No soy yo», gritó el sacerdote con voz quebrada. «Es ella. Es una prueba del diablo». Pero la multitud no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Isabel, y en el destello de verdad que acababan de presenciar. El templo entero olía a incienso y miedo. Isabel, jadeando, comprendió algo aterrador. Su cuerpo no solo llevaba escritos los mandamientos, sino que los desnudaba en los demás. No podía ocultar la mentira, ni la lujuria, ni la codicia de nadie. Ella era un espejo ardiente de los pecados ocultos. El sacerdote lloraba, incapaz de levantar la cabeza. Afuera, el viento aullaba contra las vidrieras de la iglesia, como si el cielo mismo quisiera derribar el techo sobre ellos. Isabel dio un paso atrás. Sabía que lo peor apenas comenzaba. Capítulo 4. El mandamiento que sangraba. La iglesia quedó en silencio después del colapso del padre Gabriel. Los feligreses, que al principio lo rodeaban como a un guía, ahora lo miraban con recelo. El aire se había vuelto insoportablemente denso, como si cada respiración arrastrara cenizas invisibles. Isabel, aún con el brazo ardiendo, retrocedió hasta el altar. Fue entonces cuando sintió un calor distinto. No en el brazo, sino en el vientre. Era un ardor líquido, profundo, como si algo se estuviera abriendo desde sus entrañas. Con manos temblorosas, levantó la blusa apenas un poco. Lo que vio la heló. Una nueva frase se escribía en su piel. Pero no era ninguno de los 10 mandamientos. Las letras brotaban como si fueran heridas frescas, sangrando palabra por palabra. «No ocultes la revelación». Un murmullo de espanto recorrió a la multitud. «Clare», con voz quebrada, susurró. Eso no está en la Biblia». El padre Gabriel, todavía arrodillado,
Alzó el rostro cubierto de lágrimas y gritó con furia. «Es un engaño. Una falsificación infernal». Pero nadie parecía creerlo. La sangre goteaba lentamente desde el vientre de Isabel hasta el suelo. Y cada gota caía con un sonido que retumbaba como si golpeara campanas invisibles. Con cada gota, las velas del altar parpadeaban y se apagaban una a una, hasta que el templo quedó sumido en penumbras. Isabel apretó los dientes para no gritar. El dolor era insoportable. Pero junto con él llegaba una certeza: aquella frase no provenía de ningún hombre. Era una voz antigua que usaba su carne como pergamino. El mensaje no era un simple mandamiento, sino un mandato oculto que alguien había querido borrar de la historia. De pronto, un anciano del pueblo, ciego desde hacía años, se levantó de su banco. Nadie lo había visto caminar en tanto tiempo. Pero esa noche se acercó tambaleante hacia Isabel. Extendió la mano temblorosa y, sin tocarla, murmuró: «La piel de la elegida está abriendo lo que nunca debió cerrarse». El sacerdote rugió como un animal herido. «Cállate. Esto no es de Dios». Pero al pronunciar esas palabras, las paredes de la iglesia comenzaron a crujir. Una grieta se abrió en el suelo, justo frente al altar, dejando escapar un aliento húmedo, como si debajo del templo algo hubiera estado aguardando por siglos. Isabel, empapada en sudor y sangre, comprendió que su cuerpo no solo revelaba los pecados ocultos, también estaba despertando secretos enterrados. Leyes nunca escritas. Mandamientos que habían sido arrancados de la memoria humana. Con voz débil, casi apagada, se atrevió a preguntar: «¿Qué es lo que quieren que revele?». Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz rebotó en la grieta del suelo, como si lo que yacía debajo hubiese estado escuchando y esperando. Capítulo 5. La voz detrás de los muros. Esa noche, Isabel no volvió a dormir. La sangre del nuevo mandamiento aún manchaba su blusa. Y aunque había intentado lavarla, el agua se volvió oscura, espesa, como si la tela no quisiera desprenderse de la revelación. Se encerró en su habitación, temblando, con la cruz heredada de su madre entre las manos. Afuera, el pueblo murmuraba su nombre como un rezo prohibido. Algunos lo hacían con devoción, otros con odio. Ella sentía que cada palabra rebotaba contra su piel, encendiendo las letras que la marcaban. Pasada la medianoche, cuando el viento golpeaba las ventanas como uñas arañando el cristal, Isabel escuchó algo nuevo. Al principio fue un murmullo, apenas perceptible, como un coro lejano. Pero pronto la casa entera vibró con esa cadencia oscura. Eran voces antiguas, voces que no hablaban castellano. Se levantó con miedo, recorriendo las paredes con la palma de la mano. El sonido parecía provenir de dentro del muro, como si alguien rezara desde el otro lado de la piedra. Al apoyar el oído, comprendió: era hebreo, pero roto, desgarrado, mezclado con un idioma desconocido que erizaba la piel. «¿Quién está ahí?», susurró, temblando. Entonces, en la penumbra, las letras de su piel comenzaron a arder de nuevo. Esta vez, el mandamiento del sábado se retorció frente a sus ojos. «Santificarás el sábado», se deformó. Giró sobre sí mismo como serpientes de fuego y, en su lugar, apareció una advertencia: «El séptimo día hablarán los muros». Un escalofrío recorrió su columna. De repente, las paredes temblaron y una voz más clara, más humana, emergió del interior. «Isabel, abre la grieta, no calles la revelación». La joven retrocedió, presa del pánico. ¿La grieta que había visto formarse en la iglesia, acaso estaba conectada con su propia casa? Sintió que el suelo bajo sus pies respiraba, como si algo latiera en lo profundo de la tierra. Golpes secos resonaron en la puerta. «Isabel, abre». Era Clara, su vecina. «Te escuchamos hablar sola». Pero Isabel no respondió. No podía apartarse de la pared, de esas voces que susurraban secretos imposibles. Cerró los ojos, y por un instante, vio imágenes, hombres antiguos escribiendo en tablas de piedra. Pero detrás de ellos, sombras alargadas borraban frases enteras, dejando huecos vacíos en la ley divina. Cuando abrió los ojos, el eco seguía allí, vibrando entre las paredes. El aire olía a humedad, a tierra recién abierta. «¿El sábado?», balbuceó Isabel, comprendiendo que solo quedaban 2 días para esa fecha. 2 días, y los muros hablarán con fuerza. El silencio volvió, pero ya era tarde. Sabía que no eran alucinaciones, era una cita marcada en su carne. Y lo que los muros tuvieran que decir, podía cambiarlo todo. Capítulo 6. El pueblo que temía su piel. Al amanecer, Isabel salió de su casa. No lo hizo por valentía, sino porque las voces que la atormentaban toda la noche parecían empujarla hacia afuera, como si su propio hogar ya no pudiera contenerlas.
La calle estaba inquietantemente vacía, aunque sabía que detrás de cada ventana había ojos observándola. Apenas dio unos pasos. Una piedra voló y cayó a sus pies. Después otra. Los murmullos se convirtieron en un coro áspero. «Bruja, castigo de Dios. No la mires. Que su piel maldice». Isabel tragó saliva. Pero no huyó. El ardor en su brazo volvió a encenderse. Y supo que algo estaba a punto de ocurrir. De pronto, un niño pequeño, de apenas 7 años, se le acercó sin miedo. Sus grandes ojos inocentes se clavaron en ella. Y antes de que Isabel pudiera apartarse, el niño tocó su vientre, justo donde la frase sangrante aún no había cicatrizado del todo. El contacto fue un rayo. Isabel sintió que el calor se multiplicaba. Y al mirar hacia abajo vio como un nuevo resplandor se encendía. «No matarás». La multitud enmudeció. La frase ardía como un hierro incandescente. Y el niño retiró la mano con un grito de dolor. Aunque su piel no estaba quemada, sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, un alarido desgarró el aire. Alguien corría hacia la plaza. «Han asesinado a don Mateo. El carnicero. Lo encontraron degollado en su tienda». El pueblo estalló en caos. Algunos miraban a Isabel como si ella hubiera conjurado el crimen. Otros caían de rodillas, convencidos de que su piel anticipaba la desgracia. El eco de las campanas volvió a sonar. Aunque nadie las había tocado, Clara se abrió paso entre la multitud, con el rostro desencajado. «¿Lo ves?», susurró. «Tu cuerpo anuncia lo que ocurrirá. Eres un presagio viviente». Isabel sintió náuseas. El niño se escondía entre las faldas de su madre, mirándola como si hubiese tocado el filo de un secreto prohibido. El padre Gabriel apareció también, pálido y tembloroso, pero su voz resonó como un trueno. «Ella es la raíz de la desgracia. Su piel atrae el pecado y lo desata sobre nosotros». La gente empezó a dividirse, unos gritaban que había que expulsarla, otros que había que protegerla como enviada de Dios. El caos crecía como fuego en la hierba seca. Isabel, con lágrimas en los ojos, comprendió la verdad más cruel, no importaba si era elegida o maldita, porque para ellos su piel ya no era humana. Era un espejo donde todos temían mirarse, un espejo que revelaba lo que nadie quería aceptar. En lo profundo de su ser, sintió que aún faltaban muchos mandamientos por hablar, y cada uno traería consigo un precio de sangre. Capítulo 7. El mandamiento que faltaba. Esa noche, Isabel se encerró en la iglesia vacía. El pueblo se había dividido en dos, los que la temían y los que querían venerarla como si fuera una santa viviente. Afuera, las voces se cruzaban como cuchillos, unos clamaban por quemarla, otros por protegerla. Dentro, solo quedaba ella, arrodillada frente al altar, con el cuerpo exhausto y marcado. Encendió una vela, esperando encontrar paz. Pero al mirar su piel se dio cuenta de algo extraño. El fuego tembloroso iluminó cada palabra escrita: «No tendrás dioses ajenos. No matarás. No codiciarás». Una tras otra brillaban como cicatrices ardientes. Todas, menos una. El mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre había desaparecido. El lugar donde antes estaba grabado estaba ahora completamente liso. Sin cicatriz. Sin marca. Como si nunca hubiera existido. Su piel allí era más blanca que el resto. Como un vacío. El aire se volvió helado. Isabel pasó los dedos por ese espacio vacío y sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Era como tocar un hueco en la memoria del mundo. «¿Dónde está?», susurró, temblando. «¿Por qué falta uno?». Entonces, las paredes volvieron a murmurar. Una voz profunda, más grave que antes, emergió desde los cimientos de la iglesia. «El 11 vendrá». Isabel se levantó de golpe, con la vela a punto de caer de su mano. «¿Quién eres? ¿Qué significa?». El silencio fue roto por un golpe seco en la puerta principal del templo. Alguien quería entrar. El pestillo tembló con violencia, como si lo golpearan con piedras. Isabel retrocedió, pero el resplandor de su piel comenzó a intensificarse. Los mandamientos escritos ardían con fuerza, y el hueco donde faltaba uno empezó a sangrar lentamente. Gotas oscuras cayeron al suelo, formando símbolos que no reconocía. Se inclinó para mirar y vio que las gotas no eran simples manchas, dibujaban letras, palabras nuevas. El suelo escribió ante sus ojos: «El 11 reemplazará al perdido». El corazón le martillaba en el pecho. La puerta cedió con un estruendo, y el padre Gabriel apareció, jadeante, con una cruz de hierro en la mano. Sus ojos brillaban de fanatismo. «Dios no dejó 11 mandamientos. Esto es una herejía». Isabel retrocedió, pero sabía que ya no se trataba de lo que estaba escrito en las escrituras. Algo oculto, arrancado de la historia, quería volver a nacer en su carne, y ella no podía impedirlo. La vela se apagó,
En la oscuridad, lo único que quedó fue el resplandor de su piel y el hueco sangrante que anunciaba que lo peor estaba por revelarse. Capítulo 8. El juicio en sueño. Isabel se dejó caer en el suelo frío de la iglesia, exhausta, entre el murmullo de las voces y la sangre que aún brotaba del mandamiento ausente. Finalmente perdió el conocimiento. Pero no fue un descanso, cayó en un sueño tan real que dolía. Un sueño que no parecía suyo, sino impuesto. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el templo. Ante ella se alzaba una sala inmensa, construida de piedra luminosa, sin techo, como si el cielo entero hubiese descendido para observarla. En lo alto, decenas de figuras envueltas en túnicas blancas la miraban desde gradas invisibles. No tenían rostros, solo ojos encendidos que la atravesaban. En el centro de la sala, Isabel se descubrió con el cuerpo desnudo, completamente cubierto por los mandamientos. Cada palabra brillaba como fuego vivo, el hueco del mandamiento perdido. En cambio, goteaba oscuridad. Una voz retumbó, solemne, inapelable: Isabel, hija de la carne marcada, has sido llamada al juicio de la verdad. Ella intentó hablar, pero su voz no salía. Las letras en su piel comenzaron a arder, una tras otra, y frente a cada mandamiento apareció una figura humana, conocidos de su pueblo. Allí estaba Clara, la vecina, estaba también el niño que había tocado su vientre, y hasta el carnicero Mateo, el hombre hallado muerto. Apareció entre sombras. Cada uno señalaba a Isabel, acusándola con gritos que atravesaban el aire. Ella nos trajo la desgracia. Su piel anuncia muerte. No es elegida. Es condenada. El coro de voces se volvió insoportable. Isabel cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El fuego en su cuerpo se intensificó tanto que creyó arder viva. Entonces, la voz volvió a hablar. Los mandamientos son prueba. Tus actos, testimonio. Tu verdad decidirá el 11. Las letras comenzaron a desprenderse de su piel, una a una, flotando en el aire como brasas. Formaron un círculo sobre su cabeza, girando, hasta convertirse en espadas de luz que la apuntaban desde todos lados. ¡Qué verdad!, logró gritar Isabel con un hilo de voz. No elegí esto. Un silencio denso cayó sobre el tribunal. Y entonces, una de las figuras descendió, envuelta en sombra. No era como los demás, su túnica era negra, y en lugar de ojos, tenía un vacío que absorbía toda la luz. Se inclinó hacia Isabel y susurró en su oído. El 11 no se escribe con obediencia, sino con tu decisión. ¿Revelarás lo oculto o lo enterrarás para siempre? La sala entera tembló, y las figuras blancas comenzaron a desvanecerse en gritos. El suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un abismo sin fondo. Isabel cayó, y mientras caía, escuchó los ecos de su propio nombre repetido miles de veces, como un salmo al revés. Despertó sobresaltada, cubierta de sudor. En el suelo de la iglesia, las velas estaban apagadas, y el amanecer apenas teñía los vitrales. En su piel, las palabras volvían a brillar, pero el hueco sangrante seguía allí, esperando. Isabel entendió. Con un miedo nuevo, el juicio no había terminado. Solo acá. Capítulo 9. El sacerdote caído. La mañana en que Isabel despertó del juicio onírico, el templo estaba vacío. El aire olía a cera apagada y a hierro, como si la sangre derramada en sueños hubiese impregnado las piedras. Se levantó temblando, consciente de que algo en su interior había cambiado. El vacío del mandamiento perdido ardía más fuerte que nunca, como un agujero que pedía ser llenado. Cuando se dispuso a salir, la puerta principal se abrió con un chirrido lento. Allí estaba el padre Gabriel, pero no era el mismo hombre que había caído de rodillas días antes. Su sotana estaba rasgada, sus ojos hundidos y febriles, como si no hubiese dormido en siglos. En una mano sostenía un crucifijo, pero la madera parecía ennegrecida, carcomida por un fuego invisible. Isabel, murmuró con voz ronca, he comprendido lo que llevas en tu piel. No son mandamientos, son llaves. Isabel retrocedió. Padre, lo que llevo me quema. No quiero esto. Él avanzó, trastabillando como un mendigo, aunque cada paso parecía impulsado por una fuerza ajena. Si lo quieres, aunque no lo sepas, tu carne abre lo que estuvo sellado. Y yo debo ser quien lo lea. Cuando extendió la mano hacia ella, el mandamiento de no codiciarás ardió con una furia insoportable. Isabel gritó, y la luz que brotó de su vientre iluminó al sacerdote. Fue entonces cuando todos vieron lo que había escondido durante años. Su rostro se deformó en un gesto de deseo reprimido, de hambre nunca confesada. El crucifijo ennegrecido cayó al suelo y se quebró en dos. «Basta», rugió Isabel, cubriéndose. «Esto no es de Dios». El padre Gabriel cayó de rodillas,
Pero no en arrepentimiento, sus labios formaban un rezo incomprensible. Gutural. Un lenguaje que no pertenecía al Evangelio. Sus ojos se fijaron en la grieta que aún recorría el suelo del altar. Está allí, susurró. Bajo esta iglesia. La revelación que borraron. El 11 escondido. El eco de sus palabras resonó como un trueno. El suelo vibró. Y la grieta comenzó a ensancharse, dejando escapar un aliento de humedad y ceniza. La multitud que se había reunido a la entrada retrocedió aterrada, murmurando que el sacerdote había perdido la razón. Isabel sintió que la marca en su piel respondía al abismo bajo sus pies. Cada letra brillaba, exigiendo ser pronunciada. Gabriel, con un grito desesperado, trató de sujetar el brazo de Isabel para leerla completa, pero al hacerlo fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. Se golpeó contra el altar y quedó allí, jadeando, con una risa quebrada que helaba la sangre. Ya no soy su siervo, susurró con una sonrisa torcida. Soy el guardián de lo que vendrá. El pueblo entero observaba. Paralizado, Isabel comprendió que el sacerdote había caído, no en el pecado, sino en algo peor, se había convertido en instrumento de la revelación prohibida. Y el abismo, hambriento, seguía abriéndose bajo la iglesia. Capítulo 10, la ciudad marcada. El eco del abismo bajo la iglesia no tardó en propagarse más allá de las paredes del templo. Durante días, Isabel intentó ocultarse, pero pronto comprendió que ya nada podía disimularse, el pueblo entero había empezado a cambiar. La primera en mostrarlo fue Clara. Una tarde entró corriendo a la casa de Isabel, con el rostro desencajado y la blusa levantada. En su piel, a la altura del pecho, se dibujaban letras torcidas, incompletas, como cicatrices mal cerradas. No eran palabras sagradas, sino fragmentos deformes. No, ment, irás. El mandamiento aparecía quebrado, como si alguien lo hubiera arrancado a mitad de camino. ¿Ves?, gritó Clara, entre lágrimas. Ahora también me marca a mí. Por tu culpa. Isabel intentó calmarla, pero al tocarla, las letras en el cuerpo de Clara comenzaron a supurar, como si rechazaran la proximidad de la marca verdadera en la piel de Isabel. Clara gritó de dolor y huyó despavorida hacia la calle. Lo que Isabel vio afuera la dejó sin aliento. No era solo Clara, varios vecinos se arrancaban las ropas en medio de la plaza, mostrando inscripciones irregulares que brillaban como carbones apagados. Algunos tenían frases incompletas en el cuello, otros símbolos extraños en los brazos, y hasta un niño llevaba una palabra ilegible en la frente. El pueblo se convirtió en un coro de alaridos. Nadie entendía qué estaba pasando. Los unos acusaban a Isabel de haber traído la maldición. Los otros caían de rodillas, rogándole que los salvara. Entonces apareció el padre Gabriel, transformado, con el crucifijo roto colgando de su mano. Su voz resonó como un trueno. Esto es la purificación. El 11 ya está entre nosotros. Sus palabras encendieron la histeria. Los cuerpos marcados comenzaron a convulsionar. Algunos se desplomaban como si fueran cadáveres. Otros gritaban nombres en lenguas muertas. El aire estaba cargado de un olor metálico, como de hierro y ceniza. Isabel, paralizada, comprendió que las inscripciones deformes eran una sombra de lo que ella llevaba, mientras su carne era el pergamino original. Los demás eran copias corrompidas, espejos rotos que no podían sostener la verdad completa. De pronto, la piel de Isabel ardió con violencia. Las letras comenzaron a desprenderse de su cuerpo, flotando como brasas en el aire. La multitud se arrodilló al verlas, pero las brasas no descendieron sobre ellos, sino que fueron absorbidas por la grieta de la iglesia, que rugió como una bestia hambrienta. El pueblo chilló aterrorizado. Gabriel extendió los brazos y gritó: «El 11 nacerá de la carne de todos». Isabel supo, con un escalofrío mortal, que la ciudad entera se estaba convirtiendo en un libro viviente, escrito con errores, con heridas, con palabras mutiladas. Y ella era la única que llevaba la versión auténtica. El precio de ese contraste todavía estaba por revelarse. Capítulo 11, el 10 que gritó en sangre. La noche cayó sobre el pueblo como un sudario. El caos del día había dejado las calles desiertas, pero en cada casa se escuchaban gemidos, rezos y golpes de cuerpos contra las paredes. Los habitantes marcados luchaban contra las inscripciones que se retorcían en su piel, como si fueran gusanos ardiendo bajo la carne. Isabel, agotada, se refugió en la sacristía de la iglesia. Creía que allí encontraría silencio, pero en cambio descubrió un murmullo constante, como si las paredes respiraran. Se miró al espejo, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Fue entonces cuando lo vio, el 10º mandamiento, el último que aún permanecía intacto en su piel. Había comenzado a sangrar. La frase «no codiciarás los bienes ajenos» se deshacía.
y la sangre no caía en gotas, sino en líneas que dibujaban símbolos nuevos sobre su abdomen. El dolor era insoportable. Cada trazo parecía un cuchillo abriéndola desde dentro. De pronto, las gotas comenzaron a formar palabras sobre el suelo de piedra. Isabel, horrorizada, retrocedió al ver cómo las letras se acomodaban en un mensaje claro. El fin comienza en ti. La sangre seguía brotando, creando un charco que se movía como si tuviera voluntad propia. Se extendió por las baldosas, avanzando hacia la puerta cerrada de la sacristía. Cuando la tocó, las bisagras chirriaron y la puerta se abrió sola. Afuera, el padre Gabriel yacía en el suelo. Pero no parecía derrotado, sus labios sonreían. Y sus ojos brillaban con la fiebre de la locura. Lo sabía, susurró al ver el mensaje en sangre. Tú eres el final y el inicio. Eres la 11ª tabla. Isabel quiso huir, pero la sangre del mandamiento la anclaba al suelo. El mensaje ardía como fuego vivo, y las letras que aún quedaban en su piel palpitaban como un corazón ajeno. Sintió que la voz que había escuchado en los muros se hacía más clara. Si ocultas la revelación, perecerán todos. Si la liberas, perecerás tú. El dilema la desgarró. Afuera, la multitud comenzaba a reunirse otra vez, marcada, convulsionando, clamando su nombre como si ella fuese un ídolo o una bestia a la que sacrificar. Isabel apretó los dientes, con lágrimas en los ojos. La sangre ya no dejaba de fluir, y comprendió, con un terror frío, que no había manera de detenerlo. El 10º mandamiento estaba muriendo sobre su piel, y con él, nacía algo nuevo, una revelación prohibida, una ley no escrita. El 11, capítulo 12, la revelación prohibida. La sangre seguía manando del 10º mandamiento cuando la puerta de la sacristía se abrió de golpe. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la estancia. No eran feligreses comunes. Sus túnicas llevaban símbolos antiguos, trazados con ceniza y oro. Sus ojos, encendidos de fanatismo, se clavaron en Isabel como cuchillos. La portadora debe ser leída, dijo el que parecía el líder, con voz cavernosa. La revelación no puede seguir escondida. Antes de que Isabel pudiera resistirse, la sujetaron con fuerza y la arrastraron hacia el altar mayor. El padre Gabriel los observaba desde la penumbra, con una sonrisa torcida, como si hubiese esperado ese momento toda su vida. No saben lo que hacen, gimió Isabel, retorciéndose. Esto no es de ustedes. Pero sus palabras no detuvieron a nadie. La ataron con sogas al madero del altar. Y cuando lo hicieron, las inscripciones en su piel comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. Los mandamientos vibraban, proyectando ecos en las paredes, como si cada palabra escrita en su cuerpo se convirtiera en voz. El líder levantó un cuchillo ceremonial y lo acercó a la herida sangrante. Que hable la carne. Que se complete lo que fue arrancado. En ese instante, Isabel sintió como su propio cuerpo se convertía en pergamino vivo. Las letras comenzaron a moverse, desprendiéndose de la piel como brasas flotantes. Cada palabra ascendía y se fijaba en las bóvedas del templo, dibujando frases prohibidas. Los encapuchados caían de rodillas, llorando, como si asistieran a la escritura del cielo. De pronto, una voz rugió desde los muros, más clara que nunca. No ocultes la revelación. Las vidrieras explotaron en 1000 pedazos. El viento irrumpió en la iglesia con un alarido. Y en el suelo, la grieta que llevaba días abierta se ensanchó hasta partir el altar en dos. De ella emergió un resplandor oscuro. Una luz negra que no iluminaba, sino que devoraba la claridad. El padre Gabriel se adelantó, alzando los brazos. Aquí está, la palabra borrada. El 11, la sangre de Isabel cayó directamente en la grieta. Y el resplandor creció hasta envolverlos a todos. Los encapuchados comenzaron a convulsionar. Sus marcas deformes se encendieron y sus cuerpos se derrumbaron como muñecos de cera al fuego. Isabel gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se mezcló con otra. Una voz antigua que brotaba de su pecho. Sus labios pronunciaron palabras que ella no entendía. Un mandamiento nuevo que se estaba escribiendo con su vida. El suelo tembló. Las campanas del pueblo sonaron solas, retumbando como trompetas del juicio final. La gente en las calles cayó de rodillas, aterrada, viendo cómo la iglesia se iluminaba desde dentro. Y entonces, en medio del caos, Isabel comprendió lo inevitable. Ya no era dueña de su cuerpo ni de su destino. La revelación prohibida había comenzado a escribirse, y nadie podía detenerla. Capítulo 13, el 11º mandamiento. El templo entero ardía con una luz imposible. No era fuego, no era sol, era escritura viva que palpitaba en los muros, en los vitrales rotos y, sobre todo, en la carne de Isabel. Su cuerpo ya no era suyo. Cada nervio era tinta, cada vena un trazo incandescente.
Los encapuchados habían caído al suelo, retorcidos, incapaces de soportar la visión. El padre Gabriel, sin embargo, permanecía en pie, con los brazos extendidos hacia Isabel, como si se ofreciera a ser consumido. Su voz temblaba entre el éxtasis y la locura. «Que nazca el 11, que la ley olvidada sea escrita de nuevo». Isabel sintió como el vacío que sangraba en su vientre se cerraba poco a poco, no con piel, sino con letras nuevas que brotaban como raíces vivas. Gritó, pero el grito se confundió con la voz que emergía de su interior, más antigua que cualquier idioma humano. Las palabras se grababan a fuego en su abdomen. Y esta vez no había traducción, las entendió directamente, como si siempre hubiesen estado dentro de ella. Cuando la sangre se detuvo, lo vio. Allí, sobre su piel, brillaba un mandamiento desconocido, escrito con fuego dorado y sangre seca. Amarás la verdad más que tu vida. El silencio posterior fue absoluto, casi insoportable. Incluso el viento que solía aullar entre las grietas del templo se detuvo, como si el mundo entero estuviera escuchando. Isabel jadeaba, con el cuerpo debilitado, pero la marca resplandecía como un sol. En ese instante comprendió lo que significaba, no era un simple precepto moral, era una condena. Cualquiera que negara la verdad, aunque fuera para sobrevivir, estaba sentenciado. El padre Gabriel se arrodilló ante ella, llorando como un niño. Lo borraron de las tablas porque ningún hombre soporta esa carga. Y ahora vuelve en tu carne. La multitud que aguardaba afuera irrumpió en la iglesia. Algunos cayeron de rodillas al ver la inscripción. Otros huyeron despavoridos. Una mujer se rasgó el vestido y gritó: «Si la verdad vale más que la vida, entonces todos estamos muertos». El caos se desató de nuevo. Las copias deformes en la piel de los demás comenzaron a supurar, incapaces de sostener la pureza del 11º mandamiento. Los cuerpos se doblaban, convulsionaban, se desplomaban en el suelo. Isabel, con lágrimas en los ojos, quiso gritarles que se detuvieran, que no había pedido cargar con esa verdad, pero su propia voz se transformó en eco, multiplicada en todas las paredes del templo. Amarás la verdad más que tu vida. El suelo volvió a temblar. La grieta se abrió aún más, y de ella brotó un aire frío, como el aliento de un juicio inminente. Isabel entendió que ya nada sería igual, el 11º mandamiento no podía ser ignorado. Y el mundo, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Capítulo 14. La cruz en su espalda. La madrugada encontró a Isabel desplomada en el altar, con la piel aún ardiendo bajo el peso del 11º mandamiento. Afuera, el pueblo no dormía, oraban, gritaban, suplicaban, como si cada alma temiera despertar en un mundo que ya no le pertenecía. Cuando intentó ponerse en pie, sintió un dolor nuevo, distinto, en la espalda. No era fuego ni herida, era una presión constante, como si algo se estuviera dibujando desde dentro de su carne. Buscó un espejo, pero no encontró ninguno. Entonces, una mujer del pueblo, temblando de miedo, la miró fijamente y dejó escapar un sollozo. Tu espalda está marcada. Isabel, confundida, dio media vuelta. La mujer cayó de rodillas, horrorizada. Varios hombres se acercaron y retrocedieron enseguida, persignándose como si hubiesen visto al mismísimo infierno. Clare, con la voz quebrada, fue la única que se atrevió a pronunciarlo. Es una cruz, pero no es como las nuestras. Con cada palabra, Isabel sentía la marca expandirse. Un ardor helado le recorría la columna. Finalmente, pidió ayuda para sostener un pedazo de vidrio roto frente a su reflejo. Lo que vio la dejó sin aliento, una cruz sangrante, formada por venas abiertas y cicatrices luminosas. Se extendía desde la nuca hasta la parte baja de la espalda. Pero lo más terrible no era su forma, sino su poder. Cada vez que alguien la miraba fijamente, caía de rodillas, gritando lo que nunca había confesado. Un hombre robusto, que hasta entonces se mostraba devoto, se desplomó llorando. Engañé a mi esposa con su hermana. Perdóname. Otro, que siempre se había jactado de su honestidad, gritó con voz rota. Robé a los muertos. Tomé joyas de las tumbas. Los pecados brotaban de los labios de todos, arrancados a la fuerza, como si la cruz en la espalda de Isabel fuese un espejo que desnudaba el alma. La plaza entera se convirtió en un coro de confesiones desesperadas, una letanía de culpas que jamás habían salido a la luz. Isabel se cubrió la espalda con desesperación, llorando. No quiero esto. No quiero ser su verdugo. Pero el padre Gabriel, cada vez más consumido por la locura, se levantó con los ojos enrojecidos y gritó: Si lo quieres, eres la nueva ley. Tu cruz es el tribunal que nadie puede negar. Tú eres el evangelio viviente. La multitud se estremeció. Algunos la veneraban. Otros pedían su muerte inmediata.
Isabel, atrapada entre el dolor y la culpa ajena, comprendió que la cruz no era un símbolo de salvación, sino de condena, porque no había redención en esa revelación brutal, solo la certeza de que cada hombre, cada mujer, sería obligado a ver lo que ocultaba. Y ella, aunque quisiera escapar, ya era el espejo imposible de todos. Capítulo 15. El cuerpo convertido en evangelio. El pueblo entero estaba reunido en la plaza. Nadie dormía. Nadie trabajaba. Todos tenían la mirada clavada en la iglesia, donde Isabel permanecía de pie, agotada, con la cruz sangrante en la espalda y los mandamientos ardiendo en su piel. Era un espectáculo insoportable, un cuerpo humano convertido en un altar viviente. Cada palabra escrita en ella brillaba como fuego líquido. Ya no eran simples marcas, se movían, latían, ascendían por su piel como si quisieran escapar. El 11º mandamiento ardía con fuerza sobrenatural, resonando en los muros, en los corazones, en el aire. Amarás la verdad más que tu vida. Los habitantes del pueblo lloraban y gritaban al mismo tiempo. Algunos imploraban perdón, otros se arrancaban la ropa para no ver. Pero nadie podía resistir la fuerza que emanaba de Isabel. La cruz de su espalda obligaba a cada uno a pronunciar sus pecados más ocultos. La plaza se convirtió en una sinfonía de confesiones. Un juicio colectivo en el que no existía el silencio. El padre Gabriel, consumido por el delirio, se adelantó hasta el altar derrumbado. Con los ojos inyectados de sangre, clamó: «Hoy la mentira muere. Hoy el 11 juzga al mundo». Isabel lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz ya no era suya. Cuando habló algo más a través de ella. No hay regreso. La verdad exige sangre. Entonces, las letras comenzaron a desprenderse de su piel una a una. Flotaron en el aire como brasas vivientes, girando en círculos sobre la multitud. Cada palabra buscaba un cuerpo donde posarse. Algunos recibieron frases enteras en el pecho y cayeron de rodillas. Otros fueron quemados por letras que no podían soportar. Y sus gritos desgarraron la noche. Isabel sintió que su carne se apagaba. Ya no quedaban marcas. Solo cicatrices abiertas que brillaban con luz tenue. Estaba siendo vaciada, convertida en un pergamino entregado al viento. Un silencio absoluto cayó sobre todos. El cielo se abrió en un resplandor extraño. Ni de día ni de noche. En ese instante, Isabel comprendió la revelación final: su cuerpo ya no era suyo, ni siquiera humano. Se había convertido en el evangelio vivo que nadie podía destruir ni esconder. Con un último aliento, levantó la cabeza y pronunció las palabras que sellaron el destino de todos. La verdad es la herida que jamás cierra. Su cuerpo brilló intensamente y, en un instante, desapareció. No hubo cenizas. No hubo cadáver. Solo quedó la marca de una cruz luminosa grabada en el suelo de la plaza, como cicatriz eterna. El pueblo guardó silencio. Nadie sabía si habían sido condenados o salvados. Pero todos comprendieron lo mismo: el 11º mandamiento había nacido. Y ya no podía ser borrado. Isabel había dejado de ser mujer. Ahora era palabra encarnada. Y la palabra se había vuelto imposible de callar. Epílogo: la herida que sigue abierta. El pueblo quedó en silencio después de la desaparición de Isabel. Nadie se atrevía a borrar la cruz luminosa marcada en el suelo de la plaza. Cada amanecer brillaba con un resplandor distinto, como si respirara. Algunos aseguraban que en las noches sin luna podían escuchar su voz repitiendo: incansable, amarás la verdad más que tu vida. Pero el verdadero terror comenzó días después. Los habitantes que habían recibido letras flotantes en su piel despertaban con nuevos signos, frases que no podían comprender, inscripciones que cambiaban de lugar como si buscaran un orden secreto. Al mirarse entre ellos, algunos se encendían como antorchas vivientes, otros caían muertos sin explicación. Clara, la vecina, confesó entre sollozos que había soñado con Isabel caminando descalza sobre la cruz luminosa, mirándola fijamente y susurrándole: no terminaste de confesarlo todo. El padre Gabriel, enloquecido, desapareció. Algunos dicen que lo vieron adentrarse en la grieta bajo la iglesia, convencido de que allí se escribiría el segundo libro. Nadie volvió a encontrarlo, pero por las noches, un eco de su risa resuena desde el subsuelo. La historia de Isabel se propagó más allá del pueblo. Forasteros comenzaron a llegar, atraídos por los rumores de la mujer evangelio. Unos venían en busca de milagros, otros de poder, y no faltaban quienes deseaban destruir todo rastro de ella. Sin embargo, todos se marchaban marcados,
al volver a sus tierras, descubrían en su piel letras extrañas que no podían borrar. El 11º mandamiento había cruzado fronteras. Y así, en cada rincón donde alguien susurraba el nombre de Isabel, una nueva herida se abría, porque la verdad que ella encarnó ya no pertenecía a un solo cuerpo ni a un solo pueblo, era una herida eterna, imposible de cerrar. La cruz en el suelo aún brilla, esperando a quien se atreva a mirarla de frente, y en el viento, entre los rezos y los lamentos, todavía puede escucharse un eco que hiela la sangre. El 11 no fue el último.